Vamos a tratar en este vídeo las áreas y volúmenes de figuras que sean semejantes. Ya se supone que sabemos lo que son figuras semejantes, que recuerdo que son figuras que tienen la misma forma pero el tamaño es diferente. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo aquí y tengo otro triángulo aquí que tienen la misma forma pero el tamaño es diferente, pues estos dos triángulos serían semejantes. Hay un número muy importante cuando hay dos figuras semejantes, que es lo que denominamos razón de semejanza. Se suele denotar por la letra R y es el valor que se obtiene al dividir cualquier longitud de una de las figuras entre la longitud homóloga de la otra figura. Si dividiéramos este lado entre este lado, me saldría un número. Por ejemplo, si esto mide 6 centímetros y esto mide 2 centímetros, pues la razón es 6 entre 2, que en este caso sería 3. Si yo cogiera cualquier otro lado y su homólogo, al dividir siempre me daría este mismo número, que es la razón de semejanza. Es lo que nos dice realmente cuántas veces es más grande este triángulo que este, sus longitudes. Aquí en este caso sería por 3. Entonces, bueno, esto solo vale, es lo que hay que tener cuidado, esto solo es válido para longitudes. Si yo quiero comparar las longitudes de dos figuras semejantes, puedo usar este número. Pero claro, aquí lo que vamos a tratar son las áreas y los volúmenes. Si yo, por ejemplo, supiera que en este triangulito su área son 5 centímetros cuadrados, ¿cuál sería el área de este? Pues podríamos pensar, como el área de este 5 y la razón de semejanza es 3, pues esta será 5 por 3, 15. Pues no, ese es el error, ¿no? Este área, repito, esta razón solo vale para longitudes. Si quisiéramos hallar áreas, el numerito por el que hay que multiplicar para pasar de un área a otra, o dividir, si fuera de la mayor a la menor, en lugar de ser R es R cuadrado. Ya sabemos que las áreas están al cuadrado, pues el número que tenemos que usar va a ser R cuadrado, es decir, sería 9. Entonces, en este caso, si me dicen el área de este triángulo es 5 centímetros, ¿cuál es el área del grande? Pues como nosotros sabemos que la razón de semejanza es 3, esto es lo válido para longitudes, pero como aquí estamos comparando áreas, en lugar de ser la razón 3, será 3 al cuadrado, es decir, 9. Entonces yo este 5, para hallar el área del otro, tengo que multiplicarlo por 9. Sería 5 por 9, 45 centímetros cuadrados. Este triángulo tendría 45 centímetros cuadrados. Así que, en el caso de longitudes, ya sabemos, una longitud en la primera figura, la ya llamamos L1, es igual a la longitud de la segunda figura cuando lo multiplicamos por R. Una longitud multiplicada por R me da otra longitud. La longitud 2 multiplicada por 3 me da 6. La longitud 2 multiplicada por la razón 3 me da 6. Para el caso de las áreas, si yo tengo un área en la figura primera y quiero obtener una área en la figura segunda, como en este caso aquí teníamos 5 y aquí tenemos 45, en lugar de multiplicar por R, que era 3, ya había que multiplicar por R al cuadrado, que era 9. Esto es para áreas. Pues análogamente, si yo tuviera, por ejemplo, un cilindro, que ya es una figura que tiene volumen, y otro cilindro con su misma forma, pero distinto tamaño, y me dicen, la razón de semejanza de estas dos figuras es 4, y el volumen de este cilindro son 5 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería el volumen del cilindro este si la razón de semejanza es 4? Recordar que la razón de semejanza 4 implica que las líneas son 4 veces mayores. Pero para el caso de los volúmenes, ya no nos va a valer la razón 4, ni tampoco la razón al cuadrado 9. Si para líneas era R, para áreas es R cuadrado, pues para volúmenes es lógico pensar que es R al cubo. Si aquí tenemos que esto vale 4, pues 4 al cubo son 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Si el volumen de esta primera figura es 5, pues el de la segunda figura será 64 veces mayor. Ya multiplico por R al cubo, multiplico por 64.
4 por 5, 20, 2, 6 por 5, 30, 32. Pues el volumen sería 320 centímetros cúbicos. Por tanto, ya concluimos la última regla, que si yo tengo un volumen en la primera figura y quiero calcular un volumen en la segunda figura, tengo que multiplicar por R al cubo. Esta relación es importante recordarla porque en muchos casos utilizamos la razón, la R, para comparar áreas o volúmenes. Eso está mal hecho. Esto es para longitudes, esto es para áreas y esto es para volúmenes. Por supuesto, si tuviera el volumen de la grande y quisiera calcular el volumen de la pequeña, pues en lugar de multiplicar por R al cubo, dividiría. Esto se puede despejar. Estas son fórmulas que, conociendo dos datos de ellas, se puede calcular el tercero. Por tanto, si me tienen, por ejemplo, el área de este y el área de este, podría despejar la R y ya tendría la R de longitudes. Bueno, vamos a aplicar todo esto a problemas concretos. Aquí abajo tenemos un problema que dice, vamos a subir un poco para arriba aquí. Tenemos un problema que dice, sabemos que en un mapa de España la distancia entre Sevilla y Madrid es de 15 centímetros. Tendríamos un mapa de España. Bueno, dibujamos aproximadamente un mapa de España, donde dicen que hay una determinada longitud entre Madrid y Sevilla, que son 15 centímetros. Y luego tenemos otro mapa donde la distancia entre estas mismas ciudades es 0,5 metros. Tenemos un mapa que como 0,5 metros son 50, pues este mapa tendrá que ser un poco más grande. Hacemos el dibujo entre Madrid y Sevilla. Tenemos 0,5 metros. Estos son centímetros. Y me pregunta, si el área de España en el primer mapa es 403 centímetros cuadrados, aquí el área es 403 centímetros cuadrados. ¿Cuál será el área en el segundo mapa? A este le vamos a llamar área sub 2 de área del segundo mapa. Entonces tenemos el área del primer mapa. Nos preguntan el área del segundo mapa. Pues la fórmula que tenemos que usar, como ya hemos visto aquí arriba, para áreas, tenemos que el área del primer mapa multiplicado por la razón al cuadrado será el área del segundo. Pues eso es lo que vamos a usar aquí. Tenemos el área del primer mapa por la razón al cuadrado. ¿Por qué la razón al cuadrado? Porque estamos comparando áreas. Es igual al área del segundo mapa. ¿Qué conozco yo de aquí? El área del segundo mapa no, porque es la incógnita. El área del primer mapa sí, porque este es el dato que me están dando, 403. Y la razón al cuadrado. Yo la razón no la conozco. Y la razón al cuadrado mucho menos. ¿Pero puedo calcular la razón? Pues sí. Porque la razón, la R sola, la razón es la R. La R ya sabéis que se calcula comparando dos longitudes homólogas. La longitud entre Sevilla y Madrid del segundo mapa, entre la longitud de Sevilla y Madrid del primero, al dividirla me tiene que quedar la razón. Porque ya sabemos que la razón por la longitud del primer mapa es igual a la longitud del segundo. La razón no la conozco, pero la longitud del primer mapa sería 15. Y la longitud del segundo mapa sería, ojo, cuando comparamos aquí, tienen que estar en la misma unidad. Si estos son centímetros, estos también tienen que ser centímetros, que serían 50. Entonces la razón sería 50 partido por 15. Que dividimos entre 5, me quedaría 10 tercios. Pues esta es la razón. Así que la razón al cuadrado, pues estos números al cuadrado, 100 partido por 9. Aquí ya tenemos la razón al cuadrado, pues ponemos 100 partido por 9. Y ya hemos calculado el área, multiplicamos aquí, el área sub 2. Sería igual a 403 por 100 entre 9, que nos da 4.477. 4.477. Bueno, tiene decimales. Esto tendría la misma unidad que la de la longitud, pero al cuadrado, porque es un área. La longitud se mantiene. Si aquí está en centímetros cuadrados, esta será centímetros cuadrados.
Pues ya estaría resuelto el problema. El primero. Vamos a ver un segundo problema. Este de aquí. Bueno, aquí nos dice, la razón de semejanza entre dos prismas es de 5 y el volumen del mayor es 500 litros. Tenemos dos prismas, vamos a suponerlo, por ejemplo, cuadrangulares. Un prisma cuadrangular. Y aquí otro prisma cuadrangular un poco más grande. Sería el prisma pequeño y el prisma grande. Me dice que la razón de semejanza entre dos prismas es 5. Es decir, las longitudes, porque al decirme razón se está refiriendo a longitudes. Las longitudes de los lados homólogos de este prisma respecto a este son 5 veces mayor. La razón es 5. Esta razón me vale para comparar longitudes. Las del pequeño son 5 veces más chicas que las del grande y las del grande son 5 veces mayores que las del pequeño. Y además me dice que el volumen del mayor es de 500 litros. Este volumen es 500 litros. Me dice, ¿cuál es el volumen del menor? Me preguntan este volumen del menor que lo desconozco. Sería el volumen del mayor. Entonces, bueno, yo estoy comparando volúmenes, pues tengo que utilizar la fórmula para comparar volúmenes. El volumen del menor, por la razón al cubo en este caso, porque son volúmenes, es igual al volumen del mayor. Y relleno los datos que pueda. Me dicen, el volumen del mayor lo conozco, 500. El volumen del menor no es la incógnita. Y la razón me la han dado, es 5. Pero yo no puedo comparar con el 5, tengo que comparar con el 5 al cubo. 5 al cubo son 125. Así que ya, despegando de esta fórmula, tenemos 500 entre 125, que es igual a 4. 4 con la misma unidad que nos han dado aquí. Aquí nos han dado litros, pues estos son 4 litros. Fijaros que un prisma que tiene el lado 5 veces mayor tiene 125 veces más capacidad que el otro. Vemos que al aumentar el lado aumenta muchísimo más el volumen. Os hago un último problema, que sería este. Donde nos dice, tenemos dos cubos de Rubik. Los cubos de Rubik son cubos, uno más pequeño y otro más grande. Los dibujos son orientativos. Claro está. Dice, sabemos que el área de la cara del primero es 16 centímetros cuadrados. El área de esta cara son 16 centímetros cuadrados. Ojo que al ser el área de una cara, esto es una superficie. Y la del segundo es 64. Y el área de la cara del segundo es 64 centímetros cuadrados. Aquí, como nos están dando áreas, este sería el área del pequeño, que le llamo a sus 1. Este sería el área del grande, que me dan a sus 2. Me preguntan, ¿cuál es el volumen del segundo cubo de Rubik? Me preguntan por el volumen de este cubo. Bueno, aquí esta sería la incógnita, el volumen. Volumen sus 2. Bueno, este problema yo lo he intentado poner simple para que los números salieran fáciles. Este problema se podría hallar el volumen sabiendo el área. A partir del área podríamos calcular el lado y con el lado podríamos calcular el volumen. Pero esto es solamente porque es un cubo. Yo este problema lo voy a resolver como si esto fuera cualquier figura que no fuera un cubo. Es decir, sacando la razón de semejanza. Pero insisto, es que en este problema, por ser concretamente el cubo, se podría hacer de esta manera. Pero si en vez de un cubo hubiera puesto un prisma, hubiera puesto un cilindro, pues ya no se podría hacer. Entonces voy a hacerlo utilizando semejanza. Entonces lo primero, me dan un área y otro área. ¿Cómo comparo yo dos áreas? Pues sabemos la fórmula. El área del primero por la razón al cuadrado me da el área del segundo. Entonces yo sé que el área del primero es 16, la razón al cuadrado, y esto da 64. Despejando la r cuadrado, me queda 64 entre 16, que es 4, y la r es igual a 2. La solución negativa no se coge aquí. Entonces ya tenemos la razón entre líneas. La razón entre líneas. Es decir, este lado tiene que ser 2 veces mayor que este. Entonces lo que vamos a hacer es
Como ya tenemos la razón entre líneas, ¿cómo calculamos la razón para volúmenes? Bueno, mejor. Vamos a calcular mejor el lado este. Vamos a calcular este lado. Porque aquí tenemos que el área es 16, el lado es 4. Entonces, el lado del cubo pequeño mide 4 centímetros. ¿Cuánto medirá el lado del cubo grande? Bueno, como la razón es 2, pues el lado del cubo pequeño, por la razón me da el lado del cubo grande. Sustituyendo el 4 por 2, 8. Este lado mide 8. ¿Cómo he hallado este lado? Pues he sacado la razón, despejando de esta fórmula, y ya una vez que tengo la razón ya puedo moverme con las longitudes de uno y de otro, multiplicando o dividiendo. Y una vez que tengo ya el lado del cubo mayor, ¿cómo calculo su volumen? Pues solo tengo que multiplicarlo al cubo. Solo tengo que elevarlo al cubo. 8 al cubo, que nos da 512. 512 centímetros cúbicos. Ya digo que he utilizado el cubo porque es una figura sencilla y lo que he hecho es jugar un poco con los datos siempre que me den, pero tenemos que intentar sacar conclusiones generales. Porque ya digo que este problema era muy sencillo, se podía haber hecho directamente sabiendo el área de esta cara, podíamos haber sacado el lado y con el lado podíamos haber sacado el volumen. Pero he utilizado un poco la relación entre áreas, volúmenes y longitudes de ambas figuras por ser semejantes. Recordemos siempre que cuando tengamos dos áreas, el de una figura y el de otra, puedo sacar la razón al cuadrado. Por tanto, puedo sacar la razón. Cuando tenga dos volúmenes, también podré sacar la razón al cubo. Por tanto, tengo la razón. Y cuando tenga dos longitudes, también podré sacar la razón. Es decir, lo importante en estos problemas es tener al menos dos áreas o dos volúmenes o dos longitudes homólogas. A partir de ahí saco la razón y ya puede resolver prácticamente cualquier tipo de pregunta que se haga en el problema.